Muy bien, ustedes quedó presentada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, también quedó presentado Leonel Cisneros, es el perito judicial que va a evaluar para el remate que se dará si no juntan estos 530 millones de dólares, salen más cosas a remate porque ya esto no lo teníamos tan fresco, hay muchas cosas de Lázaro Báez que fueron rematadas. Sí, afirmativo. Sí. ¿Nos vas a contar cuál es la novedad de hoy? Bueno, la novedad de hoy no tiene que ver mucho con el expediente donde yo radico, pero como siempre digo, hay un tema de superposición entre los juzgados y de competencia entre el TOF, es Tribunal Oral Federal, número 2, número 4, número 5, número 8. O sea, todos estos tribunales tienen diferentes causas que van a ir sobre la familia Kirchner y su entorno. O sea, Lázaro Báez, Cristóbal López. Casualmente, lo que hacemos alusión hoy, que el TOF número 5 es el que pidió que se acelere la pericia contable respecto de OTESUR y los sauces. Bien, ya nos metemos con eso. Déjenme también contarles otras cosas que vamos a tener en el programa, porque una de las series más vistas del momento es la serie de Menem, que recrea los 90. Y vos decís, pero si yo estuve ahí, yo lo viví, ¿cómo me lo va a contar una serie? Bueno, es lindo ver qué tiene que ver la serie con lo que vos viviste y tus recuerdos, pero además yo te doy este dato. La mitad del padrón de los que van a votar tiene quizás menos de 30, 32 años. Toda una gente que no vivió esto y se siente interrogada sobre qué pasó en aquellos años 90. Vamos a hablar con un Menem, Eduardo Menem. Ahí está, que abra los ojos. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Viste la serie vos? Yo muy disgustado. Sí. ¿Qué pasó? Por lo que estuvieron hablando en el programa anterior y en este respecto a mis hijos, ¿no? ¿Querés que empecemos quiero por decir, ahí? Dale, ustedes, adelante. Sí. Ustedes hablan de corrupción y la corrupción también es mentir, es no empaparse directamente de cómo son las cosas antes de hacer acusaciones totalmente infundadas. Yo no sé si alguno de ustedes leyó la ley de ética pública, que fue sancionada precisamente en el año 99, ¿no? En la época del presidente Menem, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, que había que sancionar una ley de ética pública. Esa ley de ética pública tienen que conocerla antes de hablar de que se ha violado la ley, que no hay ética. No, lo que a mí me parece que son muy apresurados, y además, en el programa anterior la vi a Graciela Ocaña hablando de corrupción. Se ve que ha cruzado el Jordán después de ser ministra de los Kirchner, ¿no? Eduardo, empecemos por ahí, si te parece bien. Seguramente tenés ganas de contar. Como ustedes quieran. No, me parece bien. ¿Hay un conflicto de intereses? No. ¿Por qué no? ¿Por qué conflicto de intereses? Porque hay una empresa... No hay conflicto de intereses. La empresa de mis hijos viene licitando a empresas públicas y privadas desde hace mucho tiempo. Es una empresa que tiene más de 20 años. Correcto. Y antes también prestó servicios para entidades públicas. Martín, antes de asumir, no después de asumir, antes de asumir, renunció, cedió las acciones a sus hermanos precisamente para no incurrir en incompatibilidad con sus funciones, ¿no? Y la ley de ética pública dice que tiene que haber una competencia directa, funcional con la adjudicación. ¿Qué competencia directa, funcional hay aquí? ¿Cómo es el hermano? Son los hermanos. Yo creo... ¿Cómo? Dos elementos. Yo te cuento dos elementos. Uno, que los contratos eran anuales y pasaron a 24 meses, ¿no? Esto
puede llamar la atención. Y la otra cuestión tiene que ver con que técnicamente puede ser así, pero son los hermanos, no es que vendió las acciones a un directorio, a otros accionistas, es lazo de sangre directo. Yo sé que la empresa tiene trayectoria, tiene trayectoria, opera hace muchos años, no fue creada hace 10 minutos porque asumieron el poder, pero ahora se presenta este conflicto, que es que Martín Menem es súper importante, incluso está en la línea sucesoria si pasaran cosas raras, y le dio las acciones a sus hermanos. Lazo de sangre directo y además este otro elemento de 12 meses a 24. ¿Qué nos puedes decir? No tiene nada que ver. Si vos ves, como tendrías que haber visto, el contrato, la preadjudicación, la empresa Tech ganó por tener el mejor precio y por tener las mejores condiciones y los antecedentes de la empresa, ¿no? Que tiene más antecedentes que cualquier otra empresa. Tuvo el precio más bajo. Y la licitación era por 2 años, no es que la aumentaron de 1 a 2 años, como maliciosamente dicen ustedes. No es que la licitación fue por 2 años. ¿Por qué dicen que fue después para beneficiar a Tech? Pero se amplió este año a 2 años. Se amplió a este año. Se amplió este año a 2 años. Eso es lo curioso. Pero todavía no está adjudicada. Todavía no está adjudicada. La licitación se hizo por 2 años. Lean el boletín oficial y se van a dar cuenta. ¿La declaración jurada está hecha? ¿Declaración jurada de qué? De intereses. Que la licitación No, obliga. la declaración jurada que tiene obligación de presentar los legisladores es antes de asumir el cargo. Pero no, sobre en sus relación bienes, a la licitación. La declaración jurada en relación a la licitación. Donde tienen que declarar jurada? Si hay superposición de intereses con el Estado. Y no hay superposición de intereses. ¿Por qué van a declarar si no hay superposición de intereses? Esa es una idea de ustedes que no han leído las leyes. Tienen que leer las leyes antes de hablar. Eduardo, le hago una pregunta. Lo que pasa, Eduardo, tranquilo, vas a poder decir lo que quieras. Tranquilo, porque vas a tener tiempo para decir lo que quieras. Déjeme, el apellido Menem se ve que sigue siendo atacado. Terminado la época de Carlos Menem, ahora se agarran con los sobrinos, con el hijo. El día de mañana se van a agarrar conmigo. Eduardo, Martín Menem y Lule Menem son figuras muy relevantes del poder político, uno del poder ejecutivo y el otro del poder legislativo. Es lógico que uno se haga preguntas. Y yo tengo una pregunta para hacerle, porque usted está planteando este tema, y es, a veces hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo, lo legal y lo ético. Tenemos 40 años de democracia donde la corrupción se ha hecho endémica. Déjeme terminar, Eduardo. Entonces, la pregunta es, a veces, para un gobierno que ha planteado una vara ética y moral en relación a los intereses, al uso patrimonialista del Estado, la idea de que una empresa, hay centenares de empresas competitivas y eficientes que podrían tener un vínculo contractual con el Estado, pero muchas veces no se presentan o no ganan licitaciones porque quienes tienen un acceso más directo a través de un parentesco, por ejemplo, con figuras relevantes del poder, tienen un acceso que no es ilegal, pero que despierta suspicacias en la ciudadanía. Entonces, ¿por qué pensar...? Usted no me va a enseñar la diferencia entre legal y legítimo. Pero ¿no le parece, una observación? No. ¿Por qué no? Está totalmente equivocada. ¿Por qué? Está totalmente equivocada. ¿Por qué? Las empresas, escuchen, las empresas que se presentaron fueron en competencia con Tech. Se presentaron, creo que 5 empresas, y Tech les ganó por el mejor precio y los mejores antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Quiero preguntar, Eduardo, hay otra empresa que se armó, que no tenía experiencia en servicios informáticos en la obra social de los peones rurales. ¿Qué nos puede decir de eso? Que no tenía experiencia. No tengo ni idea. Bueno, pero sí, no ese era el socio de... Así como... ¿Lo conoce a Sergio Aguirre, socio de su hijo, Eduardo? Perdón, ¿qué tal? Buenas noches. No lo conozco, no sé quién es, no sé qué función cumple, no tengo idea. De eso no les puedo contestar. Así como les contesto detalladamente
de Tech no puedo contestar de otro porque no lo conozco. Bueno, porque Y lo que sabemos ignoro. hasta ahí es que no había, es una empresa que se fundó hace poquito. Él es un socio en otro rubro, Sergio, como es suplementos alimenticios de, creo, de ¿Por qué Martín no Menem. investigan? Bueno, investigan ustedes, ya que les gusta el periodismo de investigación, investiguen ustedes, no me pidan a mí que investigue. No, está muy bien, le contamos eventualmente, estamos efectivamente investigando, lo mismo que con la licitación que yo la repasé bueno, en me detalle. parece muy bien, entonces no me pregunte a mí cosas que yo no sé. No, está bien. Yo les contesto lo que sé y defiendo la adjudicación que se hizo a Tech por mejor precio y por mejores antecedentes. Vuelvo a Tech un segundo. Y en licitación pública. No fue una adjudicación directa, no fue adjudicación como directa. le quieren hacer entender a la gente. No, No por el fue monto no se adjudicación puede, directa, fue en licitación pública. No, por el monto no se puede, pero fue por Eduardo. licitación. Pero no hay adjudicación directa en ese monto. ¿Fue por licitación pública Porque el o no? monto no lo permite, ¿Fue Eduardo. licitación pública o no? Sí, porque el monto no lo permite. Pero no hubo. Pero hubo licitación pública. Le cuento, porque lo escuchaba, perdón, ¿Quién Eduardo. me viene a decir que porque la ley no permite por el monto? Manuel Hubo licitación pública y fue adjudicada al mejor precio y mejores antecedentes. Eduardo, por más que ustedes quieran ensuciar, porque no parece queremos ensuciar, que queremos identificar. hay portación de apellido, qué sé yo, y están adjudicando... Pero Eduardo, a ver, vamos a pensar actos juntos. que Eduardo, no corresponden. espera, vamos a pensar juntos. Te estamos llamando para hablar de la serie Menem, que está siendo vista por miles de personas, para hablar de los 90. ¿verdad? Y vos pensás que acá hay un baldazo para ensuciar al apellido Menem. No cierra una cosa con la otra. No es así. Sí, está en relación con la serie. ¿Por qué? Está en relación con la serie. ¿Por qué? A ver. Está en relación con la serie porque la serie tiene por principal objetivo desacreditar la presidencia y la persona del presidente Menem. ¿Pero cómo se vincula con la licitación, Eduardo? No, pero yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo. La serie es una farsa para perjudicar al presidente Menem. Es una serie trucha. Es una serie trucha. ¿Qué cosa no te muestran gustó de escenas ahí? que nunca existieron. ¿Qué cosa, por ejemplo? Todo. La intención fue la de perjudicar a la memoria del presidente, que no se puede defender porque está fallecido. Por eso salgo yo a decir que es una serie trucha. Pero no está autorizada por Zulemita, por ejemplo. ¿Está autorizada por Zulemita? No. La serie estuvo autorizada, estuvo firmada, según me dicen, por el presidente Menem. Por Carlos. Pero él no sabía que la serie iba a ser de tener este tono. Lo han engañado, creían que la serie iba a reflejar obras de gobierno, criticar lo que tenían que criticar, pero reflejar la obra del gobierno, no una serie que mal nacida, que el único objeto es ese. Yo les pido que lean un artículo de la revista Seúl, ¿no? Donde hay un artículo de Hila, donde revela muy bien todas las mentiras. Efectivamente, por favor léanlo antes de hablar de la serie. Eduardo, más allá de la serie, en este momento, y ya hace un par de años, creo que desde 2023, se empieza a registrar una reivindicación precisamente de Menem y del menemismo en este sentido muy particular, inclusive desde figuras que están más alejadas, figuras de centroizquierda o progresista o liberales de izquierda que plantean que el menemismo fue muchas veces mal interpretado y no se captó el valor del proceso de reformas con el kirchnerismo que después las retrocede, las vuelve a marcha atrás. Yo creo que al contrario de lo que usted dice, hay una reivindicación no solo de la figura de Menem, sino de ciertos procesos de transformación del menemismo. Vea, la reivindicación, en buena hora que la hagan todos esos sectores que han sido enemigos y que le atacaron con todo a Menem, ¿no? Pero la serie no tiene nada que ver con una reivindicación. La serie es otra cosa. La serie es destructiva. Pero por eso lo llamamos precisamente para establecer esa contradicción entre un menemismo reivindicado y la serie. A ver, le agradezco que me llamen. Para hacer estas aclaraciones. Bueno, ahora usted me pregunta qué me pareció la serie, yo le digo. ¿Cuál fue el momento que más te chocó de la serie, que te pareció más irreal según tu mirada? Entre otros,
entre otros. Esos cartelitos que iban poniendo en la serie, como están mintiendo, bueno. La escena después de la privatización de Entel, ¿no? La escena donde se lo ve a Carlos bailando, haciendo el trencito en una fiesta en la Casa de Gobierno. ¿Ustedes quieren una maldad, una maldad peor? ¿No? Odalisca al presidente Menem en el despacho presidencial y dos odaliscas bailando alrededor de él. ¿Puede haber buena intención en semejante mentira, semejante falsedad? Cosas que no ocurrieron en Casa Rosada. El presidente Menem fue elegido y reelegido por el voto popular, ¿no? Entonces, no habría sido elegido si hubiera hecho todas las cosas que dice la serie. Bien, me permiten, Martín Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? A ver, ¿lo escuchamos bien? Martín Rodríguez es un escritor con una pluma muy fina que escribió en 2018, escuchá Eduardo, escuchá, un artículo que se llama, y yo quiero, a ver si lo tengo acá, se llama Un busto ahí. Esto, Eduardo, podemos hablar, digamos, de lo de Martín Menem, lo de tus hijos, pero también podemos hablar de esto. Escribió así, esto es un cachitito de lo que escribió en una reivindicación. Escúchame, discúlpeme, Diego. Sí. Martín, le pregunto, que esta persona no es la misma que escribió ¿Qué hacemos con Menem? ¿No es la misma que escribió ¿Qué hacemos con Menem? Sí, bueno. ¿Es? Pregúntele. Sí, fuimos compiladores de un libro que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Un libro... Tampoco... Sí. Pero también escribió artículos. ¿Qué hacemos con Menem? Sí. Pero es lo que está planteando Martín Rodríguez, que justamente para eso te llamamos, es que hace bastante poco tiempo que el peronismo empieza a intentar reescribir la historia del menemismo en vez de expulsarlo, Eduardo. Lo que está pasando, y te lo decía Luciana Vázquez, esto es por fuera de las licitaciones y demás, es que hay un momento, durante largos años, vos sabés esto que ocurrió, fue, digamos, deslegitimado dentro del propio peronismo. Y lo que Martín Rodríguez escribe en un momento es una relectura del valor de algunas cosas de Menem, y él se atrevió a escribirla cuando nadie del peronismo la escribía, y él viene del peronismo. Entonces, no te enojes tan rápido, porque él escribió cosas muy interesantes. Yo no me enojo. Yo le pregunté si él era autor de ese libro, porque yo lo cito en el libro que estoy por sacar sobre mi hermano. Yo lo cito a él en el libro, a donde elogia en alguna medida, pese a que el libro es contrario a él, pero algunos de los autores elogian el gobierno del presidente Menem. Martín, ¿qué decís? Si que tenés ganas. Esto es como el póker, en la mano puede pasar o jugar. No sé, es un libro de varios autores, no sé exactamente a qué pasaje se refiere, no sé, después lo leeré y diré, qué sé yo. ¿Y tu relectura del menemismo cuál es, Martín? ¿Tenés alguna idea hoy, desde tu posición vital de hoy, cómo ves ese proceso? Bueno, yo creo que hubo una cancelación, ¿no? El menemismo nadie fue, ¿no? Es decir, había un canto que decía, yo no lo voté, ¿se acuerdan? En la segunda mitad de los 90, que parecía sacarse de encima y fue de algún modo el gran cancelado de la historia peronista, ¿no? Así, esos 10 años donde hubo una hegemonía política y hubo una conducción política del peronismo que quedaron como enterrados, ¿no? Tapados. Nosotros no era una reivindicación del menemismo lo que hacíamos, no era, pero era sí una apuesta todo lo contrario sobre la mesa, no sé si lo contrario, pero puesta sobre la mesa una visión de una época que había quedado cancelada. Había algunos aspectos que resaltaba Martín en esa nota que no eran mencionados habitualmente. A eso me refiero. Eduardo. Sí, está bien. Por eso yo incluí algunas opiniones de ese libro, la incluí en el libro que va a salir próximamente sobre mi hermano, del cual soy autor, y que van a ser invitados a la presentación. Bueno, mira, se llama Mi hermano el presidente, de Editorial Sudamericana. Vos escuchaste lo que dijo Martín, que eligió la palabra mejor que nosotros y usó la palabra que es justa. Fue cancelado
Menem durante largos años del peronismo, sobre todo el kirchnerismo? No fue cancelado, fue desprestigiado, fue atacado. Le hicieron denuncias de todo tipo. O sea, no fue cancelado. Cancelado hubiera sido que lo olviden, que lo dejen en un rincón. No, pero los Kirchner y otros más se encargaron de atacarlo, de desprestigiarlo, de hacer denuncias falsas. Ministros kirchneristas hablaron con los jueces para que lo metan en preso a Carlos Menem. Así que eso no es cancelado, es campaña de desprestigio. Pero cancelado también, porque cancelado es, no se habla de eso, no pertenece a nosotros, no es nuestra tribu, fue un plato volador que aterrizó. Un plato el volador neoliberal, era la interpretación que hace el peronismo y el kirchnerismo una vez que termine ese proceso. ¿No? Eduardo, Sí, la etiqueta por de eso neoliberal se le pega a Menem como un estigma. Bien. Bueno, sí, bueno, ustedes parecen compartir eso, no sé. No, lo que pasa Mire, es que... Eduardo, le voy a contar algo, Y además, vea, le voy a decir una cosa. Lo de neoliberal siempre se usó para atacarlo. Claro. Le ponían ese rótulo, no, este es neoliberal, Bueno, y Bien. sacó al país de la inflación del 5.000% que le habían dejado. El Bien. país creció a tasa china durante los 10 años de gobierno. Entabló relaciones internacionales de primer nivel. El Congreso de los Estados Unidos lo aplaudió de pie durante 10 minutos cuando fue a hablar en el Congreso. Pero Eso vamos- no revela, ¿no? Sí, Eso lo dale, por oculta. favor, Gustavo. y No, cerramos. simplemente quería decir que tal vez que los resultados de 12 años o 3 gobiernos de kirchnerismo también son una posibilidad también para una segunda lectura de lo que fueron los 10 gobiernos de Menem. Y tal vez ahí... Los 10 años. Los A ver. 10 años de Menem. Ahí tiene a veces está el el libro. libro, A ver, tenelo arriba, Eduardo, tenelo arriba. Ahí está, a ver si lo podemos Ahí ver. está. Ahí. ¿Cuándo sale? Trofeo. El mes que viene. Bien. Bueno, gracias. Escúchame, Sí. ese libro, algunos creen que yo lo saqué por la serie, nada que ver. Ese libro lo escribí hace mucho. Bien. Y estaba en la editorial Penguin Random House desde fines del año pasado, Bien. cuando todavía no estaba la serie. Bien. Llega Eduardo, un- Así gracias. que, lo escribí porque sentí una necesidad Bien. de contar lo que fue la vida de mi hermano desde la infancia hasta su muerte. Muchísimas gracias, Eduardo, por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Bien, voy a hablar con Martín Rodríguez. Acompáñenme, va a estar bueno. Veo el futuro. Estuvo buena la charla. ¿Qué haces, Martín? Gracias. ¿Qué haces? Bien, gracias por venir. Bueno, sí. No me preparé toda la vida para hablar así con Eduardo Menem. Nadie se prepara y pasan cosas Está bien. y uno se acomoda. Obvio. Bueno, ¿qué pensás vos no sé, la serie en realidad es una excusa, porque hace ya tiempo que se viene repensando qué significó el menemismo, que fue un montón de cosas juntas, generaciones nuevas de pibes más jóvenes que no lo vivieron y van tomando fragmentadamente información. ¿Cómo lo ves vos? Menem primero fue, paradójicamente, más que el constructor de un orden económico, de un orden político. O sea, Menem a través de... Hay dos cuestiones, dos aspectos, dos dominaciones de Menem que son claves y que lo explican. Primero, dominó el dólar. Durante un tiempo. Dominó el dólar. Segundo, y antes que eso, antes del plan de convertibilidad que fue en el 91, Menem se come una hiperinflación. Menem da una orden que el orden civil no imaginó que podía dar. Menem le dio la orden a un militar a que le dispare a otro. Y esa orden la ejecutó. 3 de diciembre de 1990. Y está contado en un libro, ya que hablando de tantos libros. ¿Quién un le libro- disparó a quién? Bueno, es decir, a la sublevación cara pintada le enfrentaron a tiros. Zaineldin. Sí. Y está contado muy bien en un libro de una persona muy importante para la democracia argentina, que fue Martín Valls en el libro Bitácora de un soldado. Es decir, el segundo hombre de las Fuerzas Armadas, el segundo hombre del ejército, estaba detrás de un árbol con un fal, bajo la orden presidencial de no negociar contra los sublevados cara pintadas, en toda una historia que incluso yo no vi, lamento, te lo dije fuera de aire, no vi la serie, no vi algunos retazos, algunas cositas, pero que entiendo que hay un momento, que es el momento de Zaineldin. O sea, Menem
domina las Fuerzas Armadas y Menem domina el dólar, ¿no? Y sobre eso construye un poder político muy importante, sí. Ignanovia, porque el dólar lo domina, está inserto en la cultura, digamos, en el saber popular. Pero vos traes otro elemento que no es muy recordado. Porque todo el mundo dice, pará, el que dominó a la bestia primero fue Alfonsín. Y vos estás diciendo otra cosa. Sí, yo estoy diciendo, no, en los años 80, cuando termina la década, había dos figuras que eran el terror en la psiquis argentina, y sobre todo en la psiquis de las capas medias de la democracia argentina. Los carapintadas y los remarcadores, ¿no? Es decir, entre Campo de Mayo y el Supercop con el remarcador de precios estaba conjugado el terror argentino. Menem puede con las dos cosas. Puede con las carapintadas, después contamos por qué. Y tal vez generando condiciones políticas para que después Néstor Kirchner, o con el impulso de Néstor Kirchner, se reabran las causas. Tal vez generando lo que yo creo que era un orden civil. Es decir, Menem era un político, un presidente, con poder y con última palabra. También los indultó, O sea, ¿no? Indultó. Por eso te digo, la creación de esa decisión, que no es la creación de Alfonsín. Alfonsín es el gran momento, el gran bronce del juicio a la Junta. La creación de la decisión de Menem tiene otra factura, una factura más sucia, más compleja. Menem, además, que es uno de los problemas, es decir, cuando yo veo representaciones de Menem, no quiero hablar de lo que no vi, porque es bastante deshonesto, pero muchas representaciones de Menem están como basadas en la imitación, ¿no? Son, como diría Borges, en hacer un riojano profesional. Entonces, Menem, que fue un político muy complejo, muy vidrioso, no era el hombre nuevo, está claro. Tampoco era puro maquiavelismo. Era un hombre que había transcurrido hasta llegar al poder en 1989 varias décadas profundas de la democracia, o en todo caso de la política peronista. Menem estuvo preso, Menem fue gobernador, Menem conoció a Perón. Cuando vos ves el discurso de Balbín con la despedida a Perón, vos ves una serie de figuras que rodean eso. Lo ves, por ejemplo, a Macera, lo ves, por ejemplo, la ves a Isabel Perón, lo ves a Lorenzo Miguel, lo ves a Menem. O sea, Menem está en la escena del poder desde mucho antes, ¿no? Con sus patillas, con su gobierno en La Rioja. O sea, no es una figura improvisada. No se aprende a hacer Menem mirando a Zapag. Se aprende a hacer Menem mirando una figura compleja, ¿no? Compleja, vidriosa incluso. Tiene que ir a visitar a Isaac Rojas al hospital. Por eso. ¿Y Menem qué hace? Menem intenta una suerte de plan de pacificación y reconciliación nacional, que en Argentina no era fácil de hacer. No. Y que a la vez no se logró hacer. Es decir, Menem creyó, o sea, nunca se habló tanto, o en todo caso, reflotó la memoria. El segundo mandato de Menem, año 95. En el año 95 se da la autocrítica, la autocrítica de Martín Balsa, de las Fuerzas Armadas, y además se descubre en el libro El vuelo, de Adolfo Silingo, que es el primer reconocimiento público más descarnado sobre la práctica de los vuelos de la muerte. Es decir, la segunda, la marcha de 1996, del 24 de marzo, con 100.000 personas. Entonces, con Menem se reabre, pero hay la condición de un orden civil. Y yo creo que esa es la parte en donde Menem se vuelve algo así como el segundo padre de la democracia, probablemente menos gustoso para quienes escriben la historia. ¿Viste? Hay una escena en la película de Nixon, de Oliver Stone. Oliver Stone reduce todo muchas veces a grandes escenas dilemáticas. Nixon está golpeado, está con Kissinger, y mira el cuadro de Kennedy. Y se arrodilla y le dice al cuadro de Kennedy, Kennedy ya había muerto, ¿no? Y le dice, cuando te ven, ven lo que quieren ser. Cuando me ven, ven lo que son. Bueno, hay ese diálogo imaginario con la sociedad americana, uno, forzadísimo, lo podía trasladar a la sociedad argentina y decir que la relación entre Alfonsín y Menem es esa relación entre las grandes pretensiones y las grandes ambiciones de la democracia y la realidad de la democracia, lo que se pudo hacer. Entonces, Menem es el orden realmente existente, el que se puede hacer en una democracia bajo los retrocesos y con los problemas. Es decir, Menem no es, y no inventa la década del 90, no inventa a Salinas de Gortari, a Color de Melo, o los planes de privatización, ni inventa el plan una década antes de Thatcher y Reagan del neoliberalismo 1.0. No, Menem encuentra también una Argentina destruida, ¿no? La Argentina de la hiper. Entonces, esa complejidad para pensar esa década silenciada es la que nosotros, junto a Pablo Towson en Revista Panamá, vos lo citabas, y junto a otros amigos, incluso que estuvo estos días en boga, Camila Perochena, pusimos la década en la mesa y dijimos, bueno, vamos a pensarla. Obviamente, muchos desde el peronismo y otros no. El peronismo tuvo mucha dificultad, sobre todo cuando estuvo en manos del kirchnerismo durante larguísimos años, en darle su gusto a Menem, su lugar. Esta lectura que vos hacés de el segundo padre de la democracia, que no es habitualmente escuchada, esto lo podés enunciar vos.
todo el peronismo, o la gran mayoría del peronismo, no pudo, pero era un tabú mencionar a Menem. Bueno, es una foto cortada de un álbum familiar. Porque, No es nuestro. bueno, pero era. Bueno, pero... Bueno, la clase política de los años 90 tenía, y eso lo dijo Chacho Álvarez, que fue uno de los pocos peronistas que rompió en serio, ¿no? Fundó el grupo Los Ocho. Pocos peronistas. Saúl Ubaldini, que tiene otra afiliación con la democracia, ¿no? Un dirigente muy importante que enfrentó la dictadura. Álvarez, no sé, Pino Solano. Son contados con una mano los dirigentes de cierta relevancia que finalmente rompen con Menem. Chacho Álvarez lo fue. Y Chacho Álvarez dice, en una autocrítica que ensaya años después, cuando conforma la alianza, que deberían haber votado la convertibilidad. Es decir, los años 90 no son años de disenso, son años de consensos difíciles. Es decir, el consenso de los 90 era la convertibilidad, era el 1 a 1. Cuando decimos dominar el dólar significa una política que además fue, bien a lo argentino, el remedio del problema inflacionario y se convierte en el veneno de la economía recesiva, ¿no? Es decir, porque vos pensás que hay 2 décadas a las que volvemos recurrentemente, son los 70 y los 90, y los 90 tienen ese desenlace, miremos la película. Los 90 terminan mal. Los 70 terminan con el Estado yendo a buscar personas a los departamentos, a las casas, a los ranchos, donde sea. Los 90, en el 2001, terminan con el Estado yendo a buscar los dólares en la caja de ahorro de los argentinos. Es decir, son 2 décadas que terminan traumáticas, ¿no? Porque Ahora, Menem es eso, es el recuerdo de una época también traumática. quiero que se prepare Luciana, pero también quiero invitarte a parecidos y diferencias con el mileísmo, con la Libertad Avanza. Menemismo, Milei, Menem, Milei. Milei es el primero que cita, referencia y reivindica a Menem. Es el primero y es el que menos tiene que ver. No es peronista, en los 90 era arquero, no sé qué era, ¿no? Es decir, era otra cosa. Es decir, al lado de otros políticos peronistas que estuvieron al lado, como Cafiero, como Kirchner, como Duhalde, ¿no? El primero que rompe con Menem es Duhalde. La ruptura más fuerte y el que le rompe la convertibilidad es Duhalde. Y tiene que ser presidente sin votos porque no se podía ser presidente planteando el fin de la convertibilidad. Eso lo supo de la Rúa y lo supo Duhalde. Entonces, por eso digo los 90, veamos las líneas, ¿no? Es decir, Duhalde en el 99 asomó, muy a lo Duhalde, en un despiste, asomó una idea de ruptura con el modelo de convertibilidad y de la Rúa ganó por afano, ganó bien, quiero decir, por afano, como se dice en el fútbol, prometiendo más convertibilidad, ¿no? Entonces, eso también explica los 90. Vos decías, Milei es el primero que se referencia. Fíjate el macrismo, lo omitió por completo. ¿Viste? Como si fuese omitir intro. Cuando hacen una estatua a Alfonsín en La Plata, que esto fue una de las cosas que suscitó lo del busto. Vos te preguntabas por qué la nota sobre un busto. Va el que era vicegobernador de Vidal, que era un hombre del radicalismo, que había estado en la CONADEP, un hombre muy valioso en ese sentido, Salvador, creo que es, no me acuerdo si. Y va Vidal, van varios dirigentes y inauguran la estatua a Alfonsín en La Plata. La imagen de la estatua es Alfonsín caminando. ¿En qué foto? No me digas que el de la foto en los senderos de Olivos, que son la foto los de Víctor Boucher, sí, con esa foto de los dos, que es una gran foto de la democracia, además porque es una foto donde un presidente civil finalmente se logra. pero se estaba logra yendo darle, antes, era el camino de la salida adelantada. Está bien. Pero absolutamente entendible y creo que en un gesto bastante patriótico, Alfonsín dar antes, o sea, se fue antes para dárselo a otro democrático en un momento muy complicado, ¿no? Sí, eso me parece una de las objeciones más sonzas, a mi juicio, contra Alfonsín. Pero en ese momento eran esos dos, o sea, la foto completa, es decir, hay algo paradójico y algo, no digo tan autoconsciente, pero el homenajeado termina siendo en una foto, en una imagen en la que se omite al otro. Porque en 1989 también renace la democracia. Vos lo que decís es que esa posición de Alfonsín... Vos sos psicólogo, lo vas a entender mejor que yo. Está clarísimo. Milei. ¿Qué? ¿Cuán Menem es el momento social de permiso social? Cuando asume Menem había una idea de Estado con empresas ineficientes, en donde la famosa frase de que el teléfono valía más que el departamento. Sí. Esto le dio un permiso social de privatizaciones. Hay algo de repetición en un permiso social de un Estado que ya del Estado omnipresente es un Estado impotente, termina colapsando
y viene esta oportunidad Milei. Sí, pero son distintos. O sea, Menem es un producto de la hiperinflación, no se puede omitir eso. Tampoco es un ovni, tampoco es un, ¿no? Pero Milei es producto de una No, Milei es producto, te diría, de toda la decadencia acumulada en parte, para poner una fecha, entre 2008 y 2023. Podría ser el momento del ciclo, digamos, que comienza finalmente desde 2011, es un consenso entre los economistas, no se genera empleo privado. Casi te diría, si en el 2001 colapsa la primera transición democrática, 83-2001, Milei es quien encarna el poder en el colapso de la segunda transición, la del 2002-2003, que es una transición que encara a Duhalde, que encara la posconvertibilidad. Y Milei señala todos los problemas, digamos, en todo lo que la posconvertibilidad traduce como esquema de gobernabilidad. Contra los planes sociales, contra la expansión del Estado, la homologación entre derecho y gasto. Es decir, todas las victorias y todos los hallazgos, entre comillas, de Milei se basan en la discusión con los términos de esa, llamémosle, total, historiador puede ser cualquiera en un punto, segunda transición democrática. No puede ser cualquiera, pero lo digo así. Segunda transición democrática, que es la de lo que viene después de la implosión o de la explosión del 2001. ¿No? Entonces, Milei es una discusión, también con el 83, él detesta a Alfonsín, lo otro que hay que decir, todos los presidentes democráticos homenajearon a Alfonsín, todos, Cristina por empezar, que pone el busto, ¿no? Kirchner no lo quería tanto, después por privado se disculpa aquel discurso en la ESMA, Duhalde construye con Alfonsín su alianza, es como el Perón-Balbín, revive eso, pero Milei es anti-Alfonsín, pero también es anti esa nueva gobernabilidad que se genera a partir del 2002-2003. ¿no? Definime a Milei, ¿se parece a alguien? ¿Te hace recordar? Hacé una viñeta, vos lo hacés muy bien. ¿A quién se puede parecer Milei? Es difícil. No me gustan los parecidos exteriores, ¿viste? No, el Bolsonaro, el Donald. Yo creo que los países se explican de adentro para afuera. Milei nombra todos los tabúes que construyó la política en los últimos 20 años. Es el producto de una decadencia, la década perdida de la grieta. Fue una década perdida. Es decir, está... en los números. Lo dicen los números y lo dice la sensación de la gente, ¿no? Es decir, es la década en donde del corralito al cepo, ¿no? Digamos, del te quito los ahorros, que es el trauma del 2001, a la construcción de una decadencia lenta, sin estallido, que es la del no te dejo ahorrar. O sea, el Estado le dijo un día a alguien, eso que ahorraste ahora es mío, después vemos, y el Estado nos dice desde 2008, no vas a poder ahorrar. ¿no? Es decir, ese achicamiento de la sociedad argentina que se produjo en esa larga etapa, que uno podría decir, porque los años del primer gobierno de Néstor fueron muy buenos en términos económicos, pero diría, a partir sobre todo de 2011 para acá, vino un ciclo de decadencia argentina. Entonces, Milei está escrito contra esa decadencia y sobre esa decadencia. Ahora, lo que no sabemos si es el final de esa decadencia o es quien puede dar inicio a un nuevo ciclo. ¿no? Luciana. ¿Qué tal, Martín? Hola, Luciana, ¿cómo andás? Bueno, apasionante la década del menemismo. Vos haces una lectura que se basa en, podríamos decir, en la infraestructura, en el nivel de la infraestructura. La idea de la política y la economía, un orden político y un orden económico. Pero también hay una superestructura que define al menemismo como un cambio de régimen fundamental, que es un cambio del orden del deseo social. Porque lo que Menem inaugura también, y creo que en la serie el estereotipo pasa por ahí, esos emblemas de pizza con champagne, del golf, como una especie de hombre de Estado que es un outsider de las formas del Estado. Y en eso hay una continuidad con Milei. Entonces, no hay una continuidad posible del menemismo, tanto en el kirchnerismo como en Milei, que tiene que ver con eso, como el centro del consumo, como la explicitación de un cambio en la Argentina que pasó a ser de blanco a negro a la activación de, por ejemplo, en la gran infraestructura macroeconómica son las privatizaciones, pero en la cosa epitelial de la ciudadanía es el viaje al exterior, es el colegio privado, empieza a crecer la matrícula privada en esa década, es la proliferación de bares, de un modo de vestirse, es el Menem Kitsch, son las sombreras, es la onda Versace, es el golf como un deporte expandido y de lujo. Entonces, esa continuidad en el kirchnerismo
por la pobreza y la crisis se transforma en otra cosa, pero el consumo es un centro para la ciudadanía y para la política. Y en Milei hay una promesa de volver a un consumo y a un ejercicio de la libertad. ¿El cambio de régimen verdadero y fundacional del menemismo no es ese? Sí, pero... A ver. Tengo algunos peros muy prudentes y humildes. Yo creo que con el peronismo aparece el consumo. O sea, uno dice, hay un libro de Juan Carlos Torres, lamento, no me preparé para esta respuesta, y es una coautoría, pero es de Juan Carlos Torres y una autora, pido disculpas que no me sale, que es sobre, por ejemplo, el fenómeno de Mar del Plata. Ah, sí. Sí, ¿No? totalmente. Es decir, uno diría las patas en la fuente, las patas en el mar. Sí. Si la clase obrera va a Mar del Plata, ¿no? Incluso hay un desplazamiento, es decir, uno diría, empiezan a hacer Punta del Este como lugar selecto de ciertas Pastoriza. élites. Sí, tal cual. ¿Viste qué producción que tengo? Entonces, yo diría, sería la parte peronista de Menem, que es la parte, como dicen, ellos patentan una frase en el 91 también con la convertida, economía social de mercado. Pero O mira sea, que el libro economía- plantea que la vacación en Mar del Plata es previa al peronismo. Sí, pero el peronismo con los hoteles, después vienen los hoteles sindicales, después viene toda la cosa, ¿no? El recreo ese de ahí al Chapadmalal. Chapadmalal, es decir, el peronismo, muchas cosas, el peronismo no inventa la Vos decís, industrialización argentina, pero la consagra, le da una la forma. La cristaliza. Pero Entonces, el menemismo Menem- tiene una aspiración al lujo brilloso. Y bueno, pizza y champán. Claro. Pizza y champán sería como, también es un, ¿qué significa eso? Que hay nuevos ricos, significa que donde se come solo pizza llegó el champán, o que donde se come champán llegó la pizza, o sea, habla de una especie de mestizaje social que ocurrió en los 90. Da un permiso también. Claro, pero a mí me da la sensación de que yo soy muy de chusmear los archivos, ¿no? Es decir, hay una idea que dice, vos sois casi la invitada Lorena Álvarez, que dice, los 80 estaban embarazados de 90. ¿Sí? Cuando uno mira las tapas de revista Gente de los 80, no era la revista La Maga. Estaba Susana Jiménez, estaba Menem. Totalmente. Es decir, había una sociedad del espectáculo también en esa democracia, ¿no? Es decir, la democracia que viene en el 83, también es una democracia que viene, ya existía la tele a colores, pero que viene con no hay clics modernos. O sea, habría que Pero el buscar... hombre de Estado que era Alfonsín era un hombre Sí. de otra época. Era Sí, un bueno, hombre de Alfonsín traje tiene el blanco y dilema. negro, ¿no? Lo que pasa es que era otro mundo. Claro. Era otro mundo, pero creo que hay algo en donde el menemismo, quiero decir, pensado tan como una pura excepción, como pura ruptura, nos lleva al equívoco de estas interpretaciones donde Menem es un menemista más. Y no es un hombre de Estado, no es un político, es decir, no yo es creo quien que es un hombre diseña de un Estado. orden. Entonces, Menem transforma la condición Claro. de hombre de Estado. Bien, Gustavo. Sí, yo te quería invitar a mirar un poquito hacia adelante, porque vos estás siguiendo de cerca mucho la conversación, sobre todo del kirchnerismo, de los streamers kirchneristas. Muy simple la pregunta. ¿Qué te imaginas que tiene el menú del peronismo, del kirchnerismo, para ofrecerle hoy a la sociedad y sobre todo mirando 2027? Hoy estamos en cierre de listas, el showcito este de baja vuelo, pero ¿qué supones que tiene el kirchnerismo y el peronismo para ofrecer después de la experiencia del kirchnerismo mirando hacia adelante? ¿qué tiene para ofrecer? Para ofrecer, ¿qué el supones peronismo que tiene y el para ofrecer kirchnerismo? a la sociedad, digamos, para ganarle a Milei? Yo creo que no hay una renovación, digamos, en la política del peronismo hace años. El peronismo tenía una capacidad pragmática, mutable, plástica, que no era su única esencia, pero que era una cualidad, una capacidad adaptativa. Hay momentos donde vos vas detrás de la sociedad y momentos donde puedes ir delante de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora está hace muchos años, el avatar kirchnerista lo dejó en un estado de rigidez que no le permite ver lo que la sociedad ya cambió. No es cambiar a la sociedad, es saber que la sociedad cambió. Que la relación por ejemplo, esta idea de hacer un 17 de octubre o de que se produzca un 17 de octubre, en el fondo es una gran pregunta sobre las condiciones de la clase obrera. Cuando uno mira el 17 De Cristina, el 17 de octubre para Cristina claro, presa, es decir, decís. y vos te preguntabas, cuando vos te traes la foto del 17 de octubre del 45 con un Perón preso, es la foto de una, es discutible, pero yo suscribo a la idea de una clase obrera homogénea, a una clase obrera de distintos orígenes, pero más o menos encuadrada en el mameluco fabril, por decirlo así, ¿no? Es decir, la generación de nuestros abuelos. Ahora, de nuestra generación, ¿no? Ahora, hoy
¿cuál es la clase obrera? ¿Cómo es la clase obrera? ¿No? Es decir, El pibe del Rappi claro, es clase y la- exacto. Son cada uno. No, el pibe del Rappi, los trabajadores bajo convenio, es decir, gente que tiene totalmente distintos niveles de ingreso, etcétera. Entonces, el peronismo tiene una cuestión con el 83. El peronismo nace corriendo de atrás. Nace a la democracia corriendo de atrás. El triunfo de Alfonsín es mucho más potente que la promesa de un radicalismo que desplaza al peronismo de su lugar histórico de mayoría, sino que deja el lugar de mayoría automática más vacante. ¿No? Es decir, gana Alfonsín, y en el fondo, ¿cuál es la promesa de la Argentina una vez que gana Alfonsín? Ser de clase media. ¿Cuál es la promesa argentina? No es el gobierno en un radicalismo popular, es la promesa de una sociedad que viene, fracasó la patria procesista, fracasó la patria peronista, la patria socialista, es decir, viene de la posguerra sucia, como decía Rodolfo Fowil, y entra en la democracia en un momento distinto, donde Alfonsín pone los mocasines en la fuente, es decir, pone una promesa de clase media. Menem llega al poder en el 89 y tiene que reconfigurar el vínculo entre la clase media y el peronismo. Menem tiene ese desafío y lo hace bien, porque lo hace, como decía Luciana, ¿no? También sobre una promesa de consumo y sobre un sujeto al consumo. Es decir, mucha gente, cuando uno dice, ¿dónde está el menemismo? El menemismo está en las cosas. El menemismo es una suerte de gran closet de la conciencia argentina, porque no lo despide a Menem una multitud. Lo despide un silencio, si vos querés, que tiene que ver con cuentas más personales. Yo me acuerdo cuando Menem fue preso, yo era kiosquero, pero en la referencia al lado había una farmacia, y había una empleada de la farmacia, una señora muy divina, una trabajadora de golondrina de la economía de servicio, que me dice, digan lo que digan, yo con Menem me compré una casa, ¿no? Es decir, era como una especie de run. No, es decir, Menem está... No había una marcha del orgullo. Está en el bruxismo, no está en el grito de guerra, Claro, ¿no? está Era clarísimo. como esa publicidad de vamos Menem, que es como algo que se grita en un momento de desahogo más de tipo personal, porque Menem, ¿qué significaba? Significaba el fin de una Argentina de movilidad ascendente, pero era como, el mensaje era, y en esto sí me parece a Milei que es, bueno, loco, ahora la movilidad es a mano propia. Claro. Fíjate si la podés hacer. Que es la razón por la cual a Milei se le escapa la tortuga en la marcha universitaria. Porque la herramienta de movilidad, pero no social ascendente, no, pero de movilidad individual ascendente es, loco, si yo me formo, yo puedo. Y Milei aparece peleado con las universidades. Pararon y movilizaron en aquella movilización en abril del año pasado trabajadores de Volkswagen, de Esmata, bajo convenio. Y fueron a la movilización. Y vos preguntás, ¿por qué fueron? Bueno, lo que pasa es que en la fábrica están pegados carteles, cursos, de cosas de las universidades. Es decir, la penetración de la promesa educativa como algo que se puede hacer bajo mano propia. Es la movilización por mano propia. Eso quedó. Lo que no quedó es la idea de conjunto, que la podemos hacer todos juntos por inercia colectiva. No, la puedo hacer yo. Entonces, para mí el error más grande de Milei es quedar peleado con él. Te peleaste con tus propios emprendedores, ¿no? Martín, gracias por haber venido hoy. Bueno, gracias a usted por... Martín Rodríguez, gracias. Voy a mirar por ahí y voy a decir, ¡aló! Pero ¿cuándo he hecho todo eso que ustedes dicen que hice? Yo no he hecho eso, Diego, querido. Sean más responsables a la hora de informar. Lo pide mi hermano Eduardo, que siempre se enoja más que yo. Y que, dicho sea de paso, no está representado en la serie, siendo que ocupó un rol importantísimo. ¿Usted está insinuando que el enojo es ese? No, pero y bueno, y lo han invisibilizado. Sí, cuando Duhalde tuvo el delirio de que quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿y quién asumió de vicepresidente o de presidente del Senado? Era el hermano Eduardo. Él antes fue el jefe, antes que Karina. Bueno, y sí, y bueno, sean más responsables a la hora de informar. Bueno, y la conclusión de todo esto la conclusión de todo esto es que lamentablemente la interna peronista la ganó Duhalde. Porque ¿qué generó? Un modelo de mierda que lo está reconociendo Martín Rodríguez. Todo esto, lo que vino después. Veníamos de divertirnos con Ricky Maravilla y abrazamos después a Teresa Parodi. Depresión. Y bueno, no, pizza con champán y después ¿qué? Bueno, pasamos de Vilma a Palma. Y sí, pero claro, a sudor marica y todas esas pelotas. Y bueno, pero es así. ¿O no? Es que está bien. Pero la serie, serie, ¿está contento que tiene serie? Bueno, en cuanto a la serie, ya saben que a mí siempre me gustó ser el centro de atención y yo entiendo las reglas de la ficción. He tenido mucho intercambio de conocimiento con la colonia artística. Ya en los 80 yo veía que si Alfonsín se abrazaba, no sé, a
qué sé yo, María Elena Walsh, yo tenía que estar con Susana Jiménez. Contraste. Sí, es cierto. Nos necesitábamos con Raúl. Es lindo eso, nos necesitábamos. Qué linda neologismo. Y otro error de la serie, lo pone primero a Fernán Mirá haciendo Alfonsín gordo. No lo hace bien. Y después, en la foto que representan, como si fuera el Pacto Olivo. No, era la de la transición del 89. Grave error. Bueno. En la foto del 90, no, pero es importante, si no hacemos cualquier boludez. No tiene que ser una biografía pero los actores quieren que vuelva a la ficción y la hacen para la mierda. No. Y bueno, hagámosla bien. 93 en la foto, ¿quién estaba? Yo le estaba dando la mano a Raúl y estaba mi hermano Eduardo. Y estábamos todos en la Quinta Olivo. Bueno. Pero tiene que ser una escritura. Y faltó la reunión previa que hubo entre el Cote y Barrio Nuevo, que también, acuerdos radicales y peronistas, y nació de ahí el Pacto Olivo. Esos datos históricos faltan. Pero no es un manual no es una escritura ante escribanes para las nuevas generaciones se interesan y después van a googlearlo. Bueno, está bien. ¿Vos querés que sea todo joda? Está bien. Bueno, Carlos. Bien. Bueno, entonces, yo sé que los guionistas quieren ponerle sal, pimienta a la realidad, le agregan IVA para que se hable. Me parece perfecto, yo no me quejo. Bien. Lo que este chico Esbaraglia un poco me inquieta es la mirada House of Cards que hace. Y yo no era así, yo era más transparente. Sí, era algo, usted era... Tanto. No quieran inventar un Maquiavelo donde agua solo de había un riojano con ganas de transformar la nación. Gracias, Carlos. ¿Qué está con...? Gracias. Dejen en paz a Martincito, bueno. A Martín Menem. Si hace años que le factura al Estado, ¿qué pretende? ¿Que viva de sueldos miserables que cobran los diputados? No lo ayude más. No maten a los emprendedores, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, ahora sí me paro. Te vuelvo a agradecer, Martín. Gracias, loco. Y vuelvo a base. Tenemos para hablar. Ahí estoy con el peritaje. No sé si ustedes notaron, van por la calle o van en el auto y adelante o al costado, sobre todo adelante, y si ese auto no tiene chapa. Yo la primera vez que me pasó, digo, me enojé porque digo, estos son los vivos que sacan la chapa y entonces no tienen infracciones, no tienen nada. Y después dije, pero Argentina no puede tener tantos vivos. ¿Cuántos autos sin chapa hay? ¿Qué es lo que está pasando, Marcela? Bueno, al final del gobierno de Alberto Fernández no había insumos para que la Casa de la Moneda pudiera hacer las patentes metálicas que exige la ley de tránsito y se empezaron a otorgar patentes de papel. Llegó el gobierno de Milei, continuó lo mismo, hay un faltante de 500.000, es decir, 500.000 de autos no tienen patentes. ¿Y medio millón de autos? Medio millón de autos no tienen patentes. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Primero porque todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y si vos te excediste 2 kilómetros, vas a 42, cuando era 40 vos estás en la multa y al que no lleva la patente no se la lleva. Entonces no somos iguales todos ante la ley. Pero también si vos chocas con alguien que se da la fuga, no hay patente, no tengo manera de hacer... ¿Por qué pasa esto? Porque no hay. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que chapas? La chapa es la chapa metálica que se pinta, que es de determinada material y con determinada pintura para que no se despinte enseguida. ¿Pero por qué faltando? En el gobierno de Alberto Fernández estaba el tema de los insumos, ¿te acordás que no entraban? Bueno, ahora parecería que no, por eso se llamó una licitación. Se llamó una licitación que es el acceso a la información que yo hice, justamente para saber en qué condiciones fue esa licitación, qué oferentes hubo, qué dice la empresa que cuándo va a poder proveer, porque ¿Eso lo hacía Casa de Moneda? Lo hacía la Casa de la Moneda. Ahora, es muy interesante por qué lo hizo la Casa de la Moneda. Porque la misma empresa que ahora ganó, parece que tiene como una revancha y un regreso, porque era la misma que lo hacía antes que lo hiciera la Casa de la Moneda. Empresa? Volt, que ahora está asociada con esta Tonges, que es Tonges de Alemania, que se llama Tonges Sudamericana. ¿Y por qué dejó de hacer Volt? Volt antes hacía las patentes, pero osó comprar Chicone. En el momento que Vudú quería que Chicone hiciera otra cosa. Entonces, como Volt no aceptó a los testaferros de Vudú en Chicone, le sacó la concesión el gobierno
de las patentes a Volt y se las dio a la Casa de la Moneda. Y ahora Milei se la sacó a la Casa de la Moneda y gana la licitación esta empresa. ¿Y qué estás interviniendo vos? ¿Qué estás haciendo al respecto? Estoy haciendo un acceso a la información pública para que el Ministerio de Justicia me informe cómo fue esa licitación, quiénes fueron los oferentes, cuáles fueron los precios, para saber si acá no hubo también un arreglo, una licitación manipulada y cuáles son las condiciones para que los argentinos volvamos a tener patentes, porque esto es de una irregularidad. Hoy una entrevista que me hacían hoy, es decir, el tipo contó en 6 kilómetros con la mujer 22 autos que no tenían patente. Impresionante, yo veo un montón y es llamativo. Ahí vuelvo a Marcela. Diego. ¿Cuántos días falta para que depositen Lázaro, Cristina y... ¿Qué día? 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto pueden depositar, ¿qué? 530, depende del valor del dólar, porque como el dólar fluctúa, hoy estamos en 507 creo. Sí, 507 Probablemente millones. no depositen nada, ¿correcto? Es muy factible. Bien, ¿y ahí qué hace el Estado argentino con los bienes de la corrupción? El Estado argentino lo que va a hacer es tener que rastrear fondos, primero, líquidos, en diferentes entidades, y después rastrear inmuebles. O sea, ya empezó. O sea, rastrear inmuebles es pedir a las diferentes entidades u organismos lo que se llama la sábana de todos los inmuebles que están bajo una titularidad. ¿Sí? En este caso, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, casualmente el TOF que mencioné Tribunal hace Oral poco, Federal, sí. el Tribunal Oral Federal número 5, recordemos que este tribunal es el que sobreselló en el año 2001 a Cristina y a toda la gente, Lázaro Báez, Cristóbal López, y no quiero, Máximo Kirchner y Fabián de Sousa, lo sobreselló como diciendo que no había mérito para continuar el juicio oral. ¿Sí? ¿Pero ese era por enriquecimiento? Esto es por Otesur y los Sauces. Ah, está bien. Entonces, el fiscal Diego Velasco, junto con Casación, por un pedido de fiscalía, a través de Casación dice no se puede sobreseer a esta gente y tiene que volver el juicio hacia adelante para juzgarlos en juicio oral. Bien, pero yo quiero aprovechar esto porque uno no sabe exactamente qué hace un perito de estas características. Bien, acá vamos. ¿Qué haces vos concretamente? ¿Qué estuviste haciendo tu trabajo esta semana al respecto? Las pericias, yo en esto no intervengo en el TOF. Yo intervine en todo lo que es austral, recordá. Sí. Pero las pericias tienen la misma modalidad. O sea, la estructura pericial que presenta un perito tiene que cumplir los mismos requisitos. Primero, el perito es imparcial. O sea, no depende de ninguna de las partes, ni de fiscalía, en este caso, o en mi caso, ni de la sindicatura, ni de la quiebra, sino responde al juez exclusivamente. Nadie puede decir, tiene un sesgo antikirchnerista el perito. No puede tener ningún sesgo político. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo surge la pericia? No es que el juez dice, hay que hacer la pericia. No, la pericia surge del pedido de fiscalía o de las partes de diferentes ítems que hay que... ¿Qué estás peritando ahora para entenderlo mejor? Yo lo mío ya lo terminé. Ya está terminado, que era evaluar todo el paquete de inmuebles y bienes muebles de lo que era Austral Construcción. ¿Cuánto valía? Y es bastante. Estamos hablando de muchos millones de dólares. No lo puedo decir porque hay pesos y dólares. Entonces, pero estamos, muchos es 100, es 20, todo. 20 millones, 20. Lo que pasa es que trasladado a pesos... Pero no traslades a pesos porque nos vamos a marear de ceros. Más de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares, ¿todo lo de Lázaro? Eso era lo que era de Austral Construcciones. Pero todavía perdóname digamos, sí, todavía falta rematar. Poco. Si lo ves... Le están pidiendo 530 millones y vos peritas 20. De Austral solamente. De Austral. Está bien, pero después Lázaro tenía varias. Ahí va. Compró varias. Ahí vamos. En el TOF número 5, lo que aparte de la pericia que se pide con urgencia ahora que estaba dormida, la pericia contable está pidiendo, ¿sí? El juez está, o sea, el juzgado, el tribunal está pidiendo apuren la pericia contable y pónganle fecha de entrega, ¿sí? Bien.
También está pidiendo inmuebles. Está pidiendo que la municipalidad... ¿Se acuerdan que yo no sé si comenté que cuando yo iba a las municipalidades me decían, se prendió fuego, no está, se perdió, no hay... Registros. Sobre esta propiedad no hay nada. Entonces yo quedaba así mirando y digo, ¿cómo que no hay nada? No, no tenemos nada. Tenía que darme la vuelta e irme. Bueno, ahora el juez pide que se informe Calafate, Municipalidad de Calafate, Río Gallegos y lo que hablamos el otro día, casualmente, el inmueble de Junín al 1100. San Juan, San José 1111. San José, exactamente. ¿De quién es San Juan 1111? Ese, San José. San José 1111 es de Otesur. Perdón, de la que era la empresa de inmobiliaria. Era Altos Mitre, algo así era. Todo se mezcla. ¿El departamento donde está detenida Cristina es de ella? Es de la sociedad que manejaba todos los inmuebles que ahora no me viene. ¿Pero es de ellos, de la familia Kirchner? Es de la familia. Es de la familia. O de una sociedad, porque tenemos... ¿Pero eso es rematable, por ejemplo? Si se demuestra... o sea, bien, las sociedades son personas jurídicas, pero están representadas por personas físicas detrás. Si se demuestra que está demostrado que todas estas sociedades pertenecen a la familia, porque pertenecen a la familia, el juez puede actuar sobre esas propiedades. Ojo que entonces ahí estamos frente a una novedad. Sí. Cerrame esto, decime eso porque tengo que ir a la hay tanda. una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estos bienes se van a rematar. ¿Quién los va a rematar? La empresa, la agencia de bienes del Estado, el AVE. Exacto. ¿Quién está a cargo del AVE? El segundo de Epstein, de las empresas de Epstein. ¿Quién es Epstein? Negocios inmobiliarios. Exacto. Entonces estemos atentos cuando se hagan los remates. Bueno, bien, hay que ver si se rematan, porque también pueden ser que el Estado las decomisie, o sea, se las queda para algún el propio uso. Estado, Bien. obviamente. Gracias a ambos. No, al Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, esta podría ser una privatización importante. Sí. AISA, Aguas, ¿lo va a hacer el gobierno? AISA quedó en la lista de las privatizables y el gobierno se tomó todos estos últimos 18 meses para ponerla más linda. ¿Qué quiere decir esto? Revirtió un superávit operativo, un déficit operativo de más de 400 millones de dólares en 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández, en un superávit operativo de 100 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año. El secreto: eliminó los subsidios y todo el gasto ese pasó a hacerse cargo el usuario, que paga la factura completa, sin ninguna ayuda del Estado, y con eso AISA la pusieron en la vidriera para poder privatizarla en algún momento de este año. Por sí o por no, nunca dijo nadie. ¿Hay interesados? Dicen que van a convocar a operadores internacionales como en el 93. En el 93 Obras Sanitarias se privatizó y quedó en manos de una empresa francesa y del grupo Soldati. Bien. Después, en el 2006, se revirtió el proceso. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver el lunes. Ahora, Bianco Bertolotti, Fenómenos.